del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 1 a 4. Allí vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siguiendo una serie de estudios, por lo menos aquí se está siguiendo una serie de estudios sobre lo que es el advenimiento, es decir, estamos ya en fechas del año en donde muchas congregaciones, comunidades, más allá de las distintas tradiciones que puedan llevar, distintas confesiones, siempre por supuesto dentro del protestantismo, si lo queremos llamar, se recuerda la venida de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad que ha venido al mundo. De manera que estamos aquí siguiendo estudios acerca específicamente de ese punto. Y vamos a leer aquí una profecía, un mensaje mesiánico de parte del profeta Malaquías anunciando su venida y el mensaje de Juan el Bautista. Malaquías capítulo 3, versículo 1 a 4. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. He aquí yo os envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y atraerá a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Versículo 5 para concluir. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Padre, te damos infinitas gracias una vez más por esta tu palabra. Gracias te damos porque en ella encontramos consuelo y seguridad de que de la misma forma que tú un día has venido a la tierra a morir en una cruz, tarde o temprano regresarás a buscar a tu congregación, a tu iglesia, a tu pueblo. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, en esta mañana aplicando esta palabra a cada uno de nosotros. Abre, Padre Santo, nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestros oídos y nuestros corazones, para que esta palabra cause un efecto transformador en cada una de nuestras vidas. Llévate, oh Dios, de este lugar toda obra del diablo que impida, Padre Santo, que esta palabra llegue con eficacia a nuestras vidas. Que por el contrario, Señor Jesucristo, esta es mi oración, salgamos de este lugar habiendo escuchado pura y exclusivamente tu voz revelada en las Santas Escrituras y habiendo sido transformados de una manera radical. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. El día de ayer estuve compartiendo, por decirlo de alguna manera, un pin y no un tiempo de dispersión durante todo el día, por eso tal vez me veo un poco coloradito. Y observaba atentamente, como yo no soy una persona muy de hacer deporte, soy bastante, si me perdona la palabra vulgar, bastante tonto para los deportes. Observaba cómo sí otros jugaban a la pelota, al vóley, etcétera, 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 y cómo al ser un lugar de pasto levantaban polvo tras polvo tras polvo durante todo el día. Al finalizar el día, uno de los chicos se me acercó y le digo, ¿realmente necesitas un jabón? Estaba todo sucio, lleno de polvo. Y pensaba precisamente en esa frase aplicada al texto que tenemos que exponer en el día de hoy. La vida, mis amados y mis amadas, la vida del creyente es como ese chico que mencioné yo. Como una persona que está llena de polvo y como leímos recién en las Escrituras necesita de un jabón. Vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Aún nosotros no somos perfectos. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser santificadas, mejoradas, transformadas por la obra del Espíritu Santo, aún siendo regeneradas.
Y nuestra vida, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y en este tiempo en donde recordamos que Jesucristo ya vino al mundo a morir en una cruz por cada uno de nosotros, es tiempo en donde recordemos y meditemos en aquellas cosas que necesitan ser transformadas por la obra del Espíritu Santo. Esas cosas que, tomando el ejemplo de lo que dice aquí el profeta Malaquías, son suciedad en nuestra vida. Repito esto, que son suciedad en nuestra vida y que necesitan ser limpiadas, como dice aquí, por un jabón, y no un jabón de material que nosotros usamos cotidianamente, sino por la pura obra del Espíritu Santo. Por eso el título del sermón, si quiere tomar nota, es: realmente necesitamos todos aquí un jabón. Todos los que estamos aquí necesitamos de alguna manera de esa obra del Espíritu Santo. Mientras recordamos que el Señor Jesucristo ya vino en carne a morir en una cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y mientras comprendemos nuestra imperfección aún aquí en la tierra y esperamos aquel día glorioso en donde, de la misma manera que Él vino un día a morir en una cruz, vendrá nuevamente a juzgar a toda carne que está aquí en la tierra. De manera que lo que quiero que veamos rápidamente en esta mañana son algunas formas de cómo nosotros debemos prepararnos en este tiempo particular para la sociedad en donde recuerda ese momento. Primer versículo, capítulo 3, versículos 1 en adelante. He aquí yo envío mi mensajero, dice el profeta Malaquías, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el cual a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una profecía mesiánica, el último profeta del Antiguo Testamento. Luego de Malaquías se dice, la historia o la teología o la historia misma menciona que hubo 400 años de silencio profético donde no se levantó ningún profeta, sino que Malaquías fue el último. Sí hubo montones de acontecimientos históricos y que le dan importancia al contexto de la Biblia, como es la conformación de las diferentes sectas, como los fariseos, los saduceos, etc. Sectas que influyeron, por supuesto, en lo que nos dice la palabra de Dios y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el profeta en primer lugar menciona que va a haber alguien antes del Mesías que va a dejar un mensaje. Sabemos que aquí se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista que prepara, por decirlo de alguna manera, el camino para la aparición pública, si lo queremos llamar, en la adultez de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos que leamos por un instante el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el Nuevo Testamento. Juan, el Evangelio de Juan. Palabras de Juan el Bautista. Juan, capítulo 1, versículo 27 en adelante. Los sentimientos y lo que decía Juan el Bautista de la persona de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1, versículo 27. Vamos a ver a partir del versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, el que viene después de mí. Preste atención aquí a los tiempos que menciona Juan. Este es el que viene después de mí, que Él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este es el mensaje de aquel mensajero que menciona el profeta Malaquías.
alguien que reconocía que él no era Elías, que él no era el que iba a venir, sino que era simplemente uno de los profetas, si lo queremos llamar de alguna manera, o que ocupaba un rol profético dentro de la historia de la redención, que solamente anunciaba la venida, la encarnación de la persona de Jesucristo, lo cual también lo lleva al mismo Juan, al reconocimiento de que si bien él puede haber sido utilizado por Dios para proclamar el evangelio de la venida, de la encarnación, de la persona del Señor Jesucristo, no es ni siquiera digno, dice Juan, reconociendo su pequeñez delante de la santidad de Dios, reconociendo su finitud delante de la infinitud de la persona de Dios y de Jesucristo encarnado, que no es ni aún digno de desatar las correas de sus zapatos. De manera que encontramos aquí en el primer versículo del libro de Malaquías 3 formas que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas, de cómo nosotros debemos vivir este tiempo de recuerdo de la encarnación de la persona de Jesucristo. Número uno, en primer lugar, comprendiendo de que si bien no somos Juan el Bautista, porque ninguno de nosotros lo somos, si nosotros debemos en este tiempo, mis amados y mis amadas, ocupar el mismo rol de Juan el Bautista, de ser mensajeros a las personas que nos rodean. Repito esto, todos nosotros, al igual que Juan el Bautista, tenemos el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? La encarnación de la persona de Jesucristo, que vino a morir en una cruz por cada una de las personas que Él escogió, que ascendió a la gloria, que hoy vive y reina, y que tarde y temprano Él volverá a buscar a su iglesia. Ese es el Evangelio que creemos. Amén. Este es el Evangelio que nosotros confesamos. De manera que en este tiempo, en primer lugar, nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro ámbito de trabajo, en la escuela, donde nosotros estemos, donde vivamos, en nuestro barrio o con nuestra propia familia o amigos, debemos ser, como hay un título de un viejo sermón aquí, todos debemos ser en este sentido Juan el Bautista. En dos aspectos. En primer lugar, siendo como Él fue un mensajero que tenía el anuncio de la venida del Señor Jesucristo, así también nosotros debemos profesar a las personas que nos rodean de que el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Jesucristo, quien hizo la paz, el Shalom entre nosotros y Dios Padre, esa persona ya vino una vez a derramar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, pero que tarde o temprano, más allá de que la vida pase, más allá de que los años pasen, los tiempos sociales pasen, y las personas tal vez consideren de alguna u otra manera de que nunca sucederá absolutamente nada, de que siempre estará todo bien, de que el mensaje de las Escrituras tal vez es un mensaje antiguo, que no tiene sustento científico, como dicen algunos, nosotros consideramos por la fe en la suficiencia de la palabra de Dios que tarde o temprano Jesucristo volverá. Y que el día que Jesucristo vuelva, juzgará a los vivos, juzgará a los muertos por sus obras que manifestarán si verdaderamente ellos tuvieron fe en la persona de Jesucristo. En segundo lugar, también a partir del versículo 1, una segunda manera que nos deja el texto de cómo nosotros debemos vivir este tiempo, es manifestando también que lo que nosotros buscábamos, lo que nuestra alma buscaba antes de conocer a la persona de Jesucristo, no antes de que nosotros lo busquemos, sino antes de que Él nos hallara y nos encuentre a nosotros, toda esa necesidad, ese vacío espiritual que nuestra alma buscaba y no sabía en dónde encontrar. Y tal vez lo buscamos en distintos vicios, en distintos lugares, de
de distintas maneras, cometiendo distintos tipos de pecado, esa cosa que nosotros buscábamos, que llene nuestra vida y que llene nuestra alma, fue encontrado en la persona de Jesucristo, que ya vino a la tierra. Lea conmigo lo que dice también el versículo 1 un poquito más adelante. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros, ¿qué cosa? A quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Toda la historia de Israel se caracteriza puntualmente por el deseo que ellos tenían, por el esperar aquel día en donde se manifieste aquel rey de su pueblo y los libere en ese momento, como ellos decían, de la cautividad, o más adelante que los libere del poderío de Roma. Muchos aún siguen esperando esa venida con la esperanza de que tarde o temprano van a venir, como es el caso de los judíos que aún creen que el Mesías no ha venido. Pero nosotros, en la gracia y en la misericordia del Señor Jesucristo, solamente como confesamos, por su gracia, solamente por su amor y por la fe que Dios imparte en nosotros, podemos tener la seguridad, aún sin haberle visto con nuestros propios ojos, insisto, aún sin haberle visto con nuestros propios ojos, tenemos la seguridad de que lo que nuestra alma buscaba fue hallado y fue encontrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación, en su muerte y crucifixión, Él derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, mis amados, no solamente comprendiendo que Jesucristo satisface nuestra alma, nuestra vida, en Él tenemos todo lo que nosotros podemos necesitar, sino también, como nos dice aquí la palabra del Señor, a quien deseáis vosotros. No solamente debemos vivir este tiempo siendo mensajeros del mensaje que portamos del Evangelio. No solamente debemos vivir este tiempo dándole gracias a Dios porque nuestra alma encontró a la persona de Jesucristo. Jesucristo nos encontró a nosotros, su Espíritu Santo nos llevó a sus pies. Sino también en tercer lugar, de la misma manera que el pueblo de Israel, como se dice, o como ellos dicen, el pueblo de Israel, su pueblo elegido, buscaba y deseaba la manifestación del Mesías, así nosotros, como el pueblo de Dios verdaderamente en el nuevo pacto, tanto judíos como no judíos, toda persona, como dice la Biblia, toda lengua, tribu, nación, a quienes Dios escogió, su pueblo, también está en este momento deseando ya no la venida del Mesías, sino el día que Él regrese aquí a buscarnos, a cada uno de nosotros. Dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 7, no lo busco, un libro muy poco usado en las Escrituras, pero con gran profundidad profética. Dice que el Mesías es el deseado de las naciones. El deseado de las naciones. Se viven tiempos, mis amados, en donde por lo menos desde cierta teología liberal se dice que debemos traer la palabra del Señor, la Biblia, aún más acá, a un tiempo más material, si lo queremos llamar de alguna manera, que lo trascendente tiene que ser dejado de lado para que las enseñanzas de las Escrituras sean más aplicables a la vida cotidiana, sean más comprendibles y que tengan que ver más con las necesidades del aquí y de la ahora. Pero sin embargo la Biblia también nos llama, y por supuesto que Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades de aquí y de ahora, pero también nos llama en tercer lugar a poder desear, más allá de nuestras necesidades, de nuestras problemáticas, de las cosas que nosotros podemos vivir a diario, nuestro cansancio físico, problemas que podemos tener con nuestras emociones, problemas que podemos tener a cotidiano con nuestro trabajo,
usted lo sabe mejor, lo que puede pasar día tras día. O tal vez simplemente vive su vida de una manera normal, como si nada pasaría. Y nos congregamos los domingos en la iglesia. Pero sí la Biblia, mis amados, nos llama. La Biblia nos llama a poder, y esto no es fácil para algunos, desear. Desear ver a la persona de Jesucristo. No todos tienen este deseo porque viven sus vidas y sus realidades cotidianas como si nada pasaría y como si esto tal vez nunca se daría. Pero la Biblia, mis amados, su palabra, su revelación, nos llama en este primer pasaje, en este primer versículo, a poder vivir este tiempo de estas tres formas. Siendo mensajeros y portadores del mensaje que Dios nos ha dado, comprendiendo y recordando la llenura que tiene nuestra alma por aquel Verbo que se hizo carne, que cambió nuestra vida. Juan nos dice, y vi su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. Aquel Verbo encarnado, tal vez nosotros no lo vimos en carne y hueso, tal vez no lo contemplaron nuestros ojos, pero sí, como dice Pablo, vimos su gloria en las Escrituras. Vimos su gloria manifestada en la palabra del Señor, la cual definitivamente llenó nuestras almas. De manera de que mediante la fe traída por la obra del Espíritu Santo no fue necesario verle cara a cara, sino que vimos su gloria de la encarnación de la persona de Jesucristo haciéndose carne hasta la muerte, como dice Filipenses capítulo 2, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estas son las primeras tres enseñanzas a partir del versículo 1. Somos portadores, agradecidos a Dios por la llenura que tenemos en nuestro corazón y deseamos por sobre todas las cosas en la vida, por sobre todas las cosas que pueden pasarnos en nuestra vida, que podemos sufrir, que pueden acontecer, que nos pueden pasar a diario, nuestra vida, o por lo menos es mi anhelo para tu vida, que puedas desear a Jesús, verle cara a cara, contemplar, ahí sí como cantamos en los himnos, cara a cara quiero verte. Es un deseo que el Espíritu Santo pone en los corazones de los creyentes de que llegue ese día, que no sabemos cuándo, nadie conoce ni el día ni la hora, pero sí sabemos que por la fe Él va a venir a buscarnos. Y la iglesia verdadera de Jesucristo debe desear ese día, de encontrarse con su Maestro, con su Rey, con quien es nuestro Rey y con quien nos ha comprado con su sangre preciosa. En segundo lugar, versículo 2, hablando de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, debemos esperarle, pero mientras esperamos ese día que desconocemos, el día que nosotros no sabemos cuándo será, tenemos indicaciones de lo que puede suceder antes, de cómo será, pero no tenemos indicaciones de el momento puntual que será. El cristiano es llamado puntualmente, y se ha dicho aquí recién, a vivir una vida santa. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Sin santidad nadie le verá a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sabemos que no somos perfectos. Sabemos que día tras día nuestra vida se contamina, se mancha con nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestras imperfecciones diarias. Pueden ser nuestros pensamientos, puede ser nuestro carácter, pueden ser nuestras formas de hablar, pueden ser diversidad de sentimientos que podemos tener o cualquiera de las cosas. Pero sí hay una realidad en nuestra vida, y es que todos los que estamos aquí, salvados por gracia, por misericordia del Señor Jesucristo, aún necesitamos. Y voy a insistir esto. Los creyentes, habiendo sido salvados,
regenerados habiendo tenido una vida nueva por la obra de Jesucristo, todavía, y aún teniendo esa completud en Cristo, necesitamos ser cambiados. Necesitamos ser santificados todos los días, como dice Pablo, de gloria en gloria a su imagen por su palabra, viendo su gloria en las Escrituras. Dice el versículo 2, versículo 2, y vamos a leer un poquito antes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Vamos aquí a prestar atención a las preguntas del profeta. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Dos cosas centrales nos muestra el versículo 2 y el versículo 3. En primer lugar, mis amados y mis amadas, iglesia amada de Jesucristo, es que todos y cada uno de nosotros, como vio el profeta Isaías en su visión, y ahora lo vamos a leer, no tenemos absolutamente nada que ver con la santidad de Dios. Somos humanos, somos personas que pecamos a diario, personas que día tras día nuestra mente de alguna u otra manera se contamina con el polvo del pecado diario, y que Él es, como cantamos, santo, santo, santo. Él es perfecto, Él es infinito, Él no tiene absolutamente nada que ver con nuestro pecado. Él es todo lo contrario a lo que puede ser la humanidad pecaminosa. De manera que por eso las preguntas retóricas aquí del profeta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Nuestro Jesucristo, nuestro Dios, Él 100% santo, perfecto, nunca habiendo pecado. Nosotros, imperfectos, necesitados, día tras día. Y repito e insisto, día tras día de una completa santificación. Este pasaje y estas preguntas muestran, y repito, su perfección, su santidad, su poderío, su reinado y nuestra finitud, y aún todavía nuestro pecado diario. ¿Qué fue lo que vio el profeta Isaías, capítulo 6? Yo sé que todos conocemos este pasaje, pero es bueno recordar, para que podamos recordar la necesidad que nosotros tenemos de ser santos, de ser santificados progresivamente. ¿Qué vio Isaías en su visión en el año que murió el rey Usías? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 5, entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Y estamos hablando de un profeta. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa aquí? Y es lo que venimos hablando. Cuando la palabra del Señor dice que vio que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 y sabemos que la repetición en la Biblia habla de cierta importancia o de cierto énfasis que se le quiere dar a algo o a alguien. Y en este caso está diciendo que Jehová de los ejércitos es todo lo contrario a lo que puede llegar a ser el hombre. Es absolutamente y absolutamente, si lo queremos llamar de alguna manera, distinto a la naturaleza pecaminosa del hombre. Por eso es glorioso comprender cómo alguien absolutamente santo, perfecto,
hacerse hombre igual que nosotros. Siendo rey se humilló, dice Pablo, como alguien santo, sin pecado, perfecto, sin necesidad de nada. Se hizo carne, como nosotros, pero sin pecado. Repito, alguien 100% santo, trascendente absolutamente, su naturaleza santa, justa, su reino de equidad, es la palabra del Señor. Recordamos aquí ahora, en este tiempo, que se hizo carne y que de ese Jesucristo, de ese Mesías, necesitamos y a quien debemos recurrir todos los días de nuestra vida, reconociendo nuestra imperfección. ¿Y cuáles son las cosas que aún necesitan ser trabajadas? Mi amado, mi hermana, si usted ha sido regenerado y ha tenido una vida nueva, tengo una mala noticia. Aún no es perfecto. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, aún es perfecto. Y esto no significa algo malo, es lo que nos dicen las Escrituras. Pero de la misma manera que las Escrituras nos dicen que necesitamos ser transformados, nos dicen de que hay formas que podemos ser transformados. Y que Jesucristo y su Espíritu Santo se van a encargar de perfeccionar la vida espiritual que nosotros tenemos. Yo desconozco cuáles son las cosas que tal vez necesitas cambiar en tu vida, que necesitas mejorar, cosas que tenés que dejar, que cambiar, que mejorar, que transformar. Use la palabra que usted quiera, pero si de algo estoy seguro, y es que sí hay cosas que todos necesitamos cambiar, y que esas cosas necesitan ser asumidas por nosotros y pedirle a Dios que las cambie. Por eso el versículo 2 al final y el versículo 3 da una serie de ilustraciones, si lo queremos llamar de alguna manera, de ejemplos de cómo nuestra vida será santificada y cuál es la obra que Jesucristo hace en nosotros. Versículo 2 al final y versículo 3. Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará, presta atención aquí a las palabras, insisto, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Llamo su atención a las palabras que menciona aquí el profeta: fuego consumidor, jabón de lavadores, afinar y limpiar la plata, limpiar a los hijos de Leví. ¿De qué está hablando aquí el profeta? Está usando diferentes tipos de ilustraciones, metáforas, si lo queremos llamar de alguna manera, y aquí es en donde me quiero detener un instante. ¿Estamos bien con el tiempo? Me quiero detener un instante. No somos perfectos y necesitamos de la santificación del Espíritu Santo y de Jesucristo obrando en nosotros. ¿Cómo es aquí? Es la forma en cómo ilustra el profeta. Jesucristo es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Jesucristo, mis amados, y la obra del Espíritu Santo, y por eso me retomo al título. Todos nosotros y nuestro pecado en nuestra vida es definitivamente como suciedad. Es como suciedad, y delante de un Dios 100% santo, todos nosotros, en algún aspecto de nuestra vida, estamos sucios. Y no importa cuál sea el aspecto, y no hace falta que usted lo diga, sino que lo medite. ¿Cuál es el aspecto de nuestra vida que en este tiempo que aún nosotros esperamos a la persona de Jesucristo necesitan ser? Si me perdona, voy a usar el mismo ejemplo que de Malaquías, que necesitan ser enjabonados, que necesitan ser limpiados, que necesitan ser transformados.
conformados. No hay nadie aquí, y repito, nadie que sea perfecto. Por el contrario, si hay algo que nos une aquí, es que necesitamos, y esto es una necesidad, necesitamos de la limpieza de la persona de Jesucristo. No seremos perfectos hasta el día que Él venga a buscarnos. Hay pecado en nuestra vida, hay cosas que aún necesitan ser cambiadas. Puede ser desde lo más sencillo hasta lo más grave, solamente nuestro corazón y nuestra conciencia sabe. Solo que a veces tal vez no lo confesamos públicamente, pero Dios, que es un Dios santo, perfecto, justo, sabe cuál es tu suciedad y mi suciedad, y que definitivamente necesita de esta limpieza. Dice la palabra del Señor, y no lo busque, solamente lo voy a mencionar, el pasaje en Juan capítulo 13, versículo 1 al 9, que Jesús se sentó con sus discípulos para limpiarles sus pies, para lavar sus pies de acuerdo a la tradición de ese entonces. Y que Pedro le dijo, pero ¿cómo vas a limpiar nuestros pies? Quiero que lo voy a buscar, por favor, si alguien me quiere acompañar. Juan capítulo 13. Quiero leerlo. Juan capítulo 13. Es la escena del Señor Jesucristo limpiándole los pies a sus discípulos. Juan capítulo 13. Versículo 5 en adelante, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes, no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, escuche bien, actitud de humildad, actitud de la comprensión de su pecado. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Luego Simón le dijo, Señor, entonces, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Había ahí una suciedad solamente en los pies, claro que no. Sino había una comprensión de lo que estamos hablando. De que la limpieza que por ahí ilustrativamente estaba haciendo Jesús de limpiar sus pies, llevó a que en este caso Pedro comprenda o acepte que si es necesaria una limpieza todos los días de nuestra vida para tener parte con la persona del Señor Jesucristo, entonces no solamente los pies, sino, como dice aquí, también las manos y también la cabeza. El ejemplo de Pedro, y lo que nos lleva, mis amados, a este segundo apartado, y con esto voy a ir concluyendo. Somos mensajeros, portadores del mensaje que transformó nuestra vida. Deseamos el día de ver al Señor Jesucristo, a quien se encarnó y quien murió en una cruz del Calvario y derramó su sangre. Dice la Biblia que el pueblo de Israel en Éxodo, antes de partir a la tierra prometida, Moisés les dijo que maten a un animal y que en sus puertas pongan su sangre. Y que donde esté marcado el dintel con la sangre, el ángel de la muerte pasaría y no entraría en ese lugar. Esa sangre, mis amados, esa sangre es la que ilustra. Esa sangre es la que ilustra la muerte de la persona de Jesucristo y la sangre que nos ha limpiado y que nos ha limpiado de todo pecado. Ahora, ¿hay en tu vida esa sangre? ¿Estás rociado con la sangre del Señor
amados, para esta mañana. Recordar que Jesucristo vino y que Jesucristo volverá. Pero también reconocer que hay cosas en nosotros, en distintas áreas de nuestra vida, que aún están sucias, que necesitan ser limpiadas con ese jabón espiritual. Pero para eso debemos reconocer que realmente estamos sucios. Dice el salmista en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Necesidad que todos aquí tenemos de ser limpios por la obra del Espíritu Santo, ser transformados. No te estoy pidiendo, ni me estoy pidiendo, ni Dios nos pide que seamos perfectos, pero sí nos pide de que día tras día, hasta que Jesucristo venga a buscarnos, que trabajemos en nuestra santidad. Que día tras día sea nuestra oración: Jesucristo, tú que conoces mi pecado, lávame más y más, límpiame más y más, desde la mente hasta donde estoy, hasta lo que pienso, hasta lo que hago, hasta lo que siento, hasta cómo me conduzco, hasta mi carácter, hasta mi frialdad espiritual. Señor, límpiame. Y por eso puse este título, para que no lo olvidemos: límpiame con ese jabón espiritual, que es lo único que puede limpiar nuestro pecado, para que podamos encontrarnos cara a cara con la persona de Jesucristo. Oremos.